Y vamos a hablar un poquito sobre esto que está acá, que es la implementación de colecciones. Entonces lo que vamos a hacer hoy es hablar de esto, que un poco ya lo hemos ido... Te voy a cortar el pelo. Lo hemos ido hablando... Ah, se rompió, mirá. Entonces lo hemos ido hablando durante todos los temas, ¿no? Cuando hablamos mismo en el modelado y en el diseño y yo siempre, por lo menos me refería a este tema como colecciones de cosas, ¿no? Cuando teníamos que hablar de agrupar elementos de determinado tipo, siempre nos referíamos a colecciones, ¿no? Y por ahí de repente alguien aparecía con alguna estructura o alguna implementación particular de la colección y yo le decía, bueno, está bien, una lista doblemente encadenada, o la que quieran, una cola de prioridad, la que quieran, pero los efectos de diseño, ¿se acuerdan que para nosotros lo que era de interés era las propiedades más bien genéricas de esa colección y el hecho de que hubiese algo que coleccionara objetos? ¿Está bien? ¿Ah? Entonces veamos un poco cómo se implementa eso en este mundo, digamos. ¿Ah? Y vamos a hablar, bueno, de las colecciones de objetos, ¿tá? Que básicamente dos maneras de poder implementar eso. Iteradores, diccionarios, búsquedas y contenedores estándares, ¿sí? Para todo lo que es el manejo de colecciones de objetos. Bien, a ver si gané algo de tiempo y me anda esto. Perfecto. Después te devuelvo el cable, no te me olvides de preguntar. Bien, entonces veamos, ¿no? La implementación de asociaciones usualmente requiere el uso de colecciones para permitir links con muchos objetos. ¿Está bien? Esto un poquito ya bajando a nivel, porque ahora ya estamos en implementación. Nosotros siempre en la parte de diseño básicamente hacíamos una relación, ¿no? Y para decir que quería que se linkeara o que se asociara a muchas instancias, ¿qué poníamos? Un asterisco y listo. Y a los efectos de diseño eso es suficiente, porque es lo único que me importa. De alguna manera se va a implementar. ¿Está bien? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, en algún momento voy a tener que implementar eso y discutimos distintas implementaciones específicas a través de esto que se llama... de estos que se llaman en las clases, cómo los definimos cómo definimos a las colecciones o links a colecciones. Más fuerte, perdón. Asociaciones, ahí va, y los links son instancias de asociaciones, y decíamos que los implementábamos como pseudoatributos, que en realidad eran atributos que tenían la particularidad de que eran un puntero a determinada colección. ¿Está bien? A eso iba. Bien, entonces el tipo de los elementos de las colecciones depende de la clase correspondiente al extremo de la asociación navegable, ¿sí? Es cierto, yo hablo de colecciones genéricas, ¿sí? Y siempre digo, bueno, voy a poder tener colecciones que agrupen, que coleccionen, vale, voy a decir agrupar o coleccionar para no repetir distintamente, ¿sí? Pero lo que decimos es, bueno, yo tengo una colección y siempre digo, me da lo mismo si es una lista, la implementación que sea, y aparte me da lo mismo o de qué tipo es el elemento que se coleccione, porque yo sé que podría coleccionar a cualquier cosa, ¿no? ¿Sí? Entonces, del otro lado, puedo tener cualquier cosa. ¿Está bien? Si bien capaz que la lista o la colección particular que utilizo es común. ¿Está bien? Listas de usuarios, listas de solicitudes. ¿Está bien? Pero en sí, del otro lado, ¿sí? El tipo de las cosas que estoy coleccionando lo va a definir el otro extremo, ¿no? O va a estar definido del otro extremo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? ¿Qué es lo que ocurre? ¿O qué podría ser de interés? ¿Qué podría ser de interés? Ya un poco lo dije, ¿no? Tengo que coleccionar cosas de distinto tipo, ¿está bien? Entonces, voy a hacer lista de usuarios, lista de autos, lista de solicitudes. Lo voy a implementar tipo nodo, auto, nodo, usuario. ¿Lo voy a implementar así? ¿Podría hacerlo? Sí. ¿Me conviene hacerlo? No sé, habría que ver. Idealmente no. ¿Por qué? Y bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no?
Por redundancia de código, porque estoy básicamente altamente probable que esté implementando la misma funcionalidad varias veces, simplemente con un tipo distinto, ¿estamos de acuerdo? ¿Está? Entonces voy a querer, como siempre queremos, poder reutilizar eso. Y si estamos hablando de que eso lo define el tipo, bueno, tendré que buscar alguna manera de poder generalizar eso para poder reutilizar. Vamos a seguir porque si no, en la diapositiva 1 ya explicó toda la clase. ¿Está? Adelante. Perfecto. Se distinguen dos tipos de colecciones, ¿está bien? Dependiendo de si los elementos contenidos poseen una clave que los identifique o no. Acá va sobre un aspecto funcional de las colecciones. O sea, dentro de las colecciones, dentro de esta cosa que agrupa elementos, ¿sí? Vamos a distinguir entre dos tipos. Entre los que identifican a las cosas con una clave, lo que sea, y las que no. Las que simplemente son, ¿qué? Sí, no quería ver si alguien conocía el concepto de bolsa, de bag, No. Perfecto, no importa. Entonces, sí, interesa distinguir entre las colecciones sobre las cuales me va a interesar, o me va a interesar diferenciar que los objetos posean una clave para identificarse, ¿sí? Y las que no, las que simplemente acumulan objetos de alguna manera. ¿Por qué me puede ser de interés estas que utilizan claves? ¿Cómo? Bueno, voy a algo más básico. No sé. Eso podemos hablarlo después. Contame. Ahí está, pero ahí está bien, vale la función, está bien. A lo que voy es que, bueno, van sobre si estoy acumulando cosas o agrupando cosas en algún lado, en algún depósito, ¿sí? En este caso, bueno, estas colecciones, en algún momento puede ser de interés ir a buscar algo. Ahí, ¿está bien? Hay depósito que no, hay depósito que mandaba ya. ¿Sí? Pero en algún momento puede ser de interés ir a buscar algo. ¿Lo puedo buscar en las colecciones que no tienen claves? Sí, ¿está bien? Lo puedo buscar, ¿no? ¿Cómo hago? Ahí está, arrancá. Sí, arrancá y ahora después vamos a ver cómo a través de los iteradores que hablábamos, que aparecían por ahí el nombre, ¿no? ¿Lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer. Te estoy desarmando el coso lo puedo hacer. ¿Tá? Pero interesa diferenciar de aquellas colecciones que tienen esta propiedad que pueden buscar a través de una clave. ¿Por qué? Porque probablemente optimice esa búsqueda. ¿Está bien? Probablemente. ¿Tá? O me permita buscar de otra manera, o bueno, etcétera. ¿Tá? Simplemente tiene un uso de búsqueda más importante o más fuerte que las otras, quizás. ¿Tá? A las cuales también voy a poder buscar, ¿no? Bueno, la definición de las colecciones a utilizar en la implementación se estudiará incrementalmente, simplemente contándoles lo que viene, pero esto ya lo vamos a ver. Y se comenzará definiendo una colección genérica de elementos sin clave, la cual será aumentada para soportar funcionalidades nuevas, que por ejemplo va a ser la de permitir iteraciones. Esto es lo que vamos a hacer básicamente a través de los ejemplos. ¿Sí? Soportar el uso de claves y soportar diferentes tipos de búsqueda. O sea, vamos a partir del ejemplo más básico, que es necesito un lugar donde poder almacenar objetos. Sí, y a eso le vamos a ir incrementando las funcionalidades para, bueno, distinguir entre estos dos tipos de colecciones. Vamos a hablar de iteradores, vamos a hablar de diccionarios, ¿está bien? Y bueno, vamos a hablar de este tipo de cosas durante esta clase. Bien, colecciones. Entonces, una colección de objetos se define como, diría, una herramienta, bueno, son una herramienta fundamental para la implementación de muchas asociaciones presentes a un diseño. ¿Sí? Es una manera de agrupar cosas, ¿tá? Que es, le diría, básica para poder representar la realidad, ¿no? ¿Está bien? Pues las cosas no se relacionan en modalidad P2P. ¿Está bien? Voy a cambiar esto porque ya entré en calor. Sí, entonces, bueno, necesitamos esta herramienta para poder ¿no? implementar nuestros diseños donde sí existen estas cosas, estas colecciones. ¿Ah? Entonces, bueno, desde el punto de vista de diseño nosotros lo representábamos así, decíamos, hay una empresa que tiene un conjunto de personas, a las asociaciones les podía definir nombres, ¿sí? O roles. ¿Ah? Entonces, y también esto que era, ¿cómo se llamaba esto?
Ahí está, sí, la que implica ¿qué significa esto? La cantidad, alguien que me lo defina utilizando la palabra link. ¿Ah? Una persona puede estar linkada con 0 o 1 y acá. Ahí está, de alguna manera me condiciona y me restringe la cantidad de links que existen en esa asociación para un par de instancias de esas clases, par de objetos. ¿Está bien? ¿Se acuerdan del tipo asociativo? Sí, también, eso también está por ahí. Pero es básicamente una variante de una asociación. ¿Tá? Entonces, bueno, nosotros lo representamos así en el diseño y decimos que la implementación es mediante un pseudoatributo, ¿tá? Al cual le ponemos un nombre, ¿se parece acá? Al cual le ponemos un nombre, ¿sí? Y decimos, bueno, lista de empleados, lista de en persona, o bueno, en este caso 01 no lo voy a implementar como una colección, pero de empresa para persona debería de ser una colección. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que deben permitir las colecciones de objetos? Realizar iteraciones sobre sus elementos, ¿está bien? Esto como que se asume básico. Después vamos a definir un conjunto de operaciones básico para las colecciones y de hecho van a quedar determinadas con alguna interfaz por ahí, ¿tá? Pero bueno, si tengo una colección, ya pensándolo nada más, así como se acuerdan de los TAD, bueno, de la misma manera hay un conjunto de operaciones que deberían ser nativas o provistas por cualquier colección, que es, o por lo menos se define de esta manera, ¿no? La capacidad de poder iterar, recorrer los elementos, ¿ah? Que eso, fíjense o pónganse a pensar 2 minutos cómo puede variar simplemente con 2 o 3 implementaciones distintas que conozcan. ¿Está bien? ¿Qué es el siguiente? El siguiente puede ser algo tan sencillo como viajar por un puntero, o tener que hacer un algoritmo medio raro si estoy implementando esa lista con alguna estructura un poco más rebuscada, ¿tá? Entonces, la capacidad de poder iterar sobre sus elementos, no estoy diciendo en orden, no estoy diciendo nada, simplemente no estoy dándole más funcionalidad al iterador más que la capacidad de poder recorrer los elementos que hay en esa colección. Después veremos si es en orden o no, ¿tá? Si puedo hacerlo, si tengo la capacidad de definirlo de esa manera. Poder realizar búsquedas por elementos, ¿tá? En caso que estos elementos, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos que íbamos a distinguir entre las colecciones que tienen clave y las que no? ¿Tá? Pero puede ser interesante o es de interés que las colecciones provean esa funcionalidad y poder realizar búsquedas diversas. A veces las búsquedas que se hacen sobre las colecciones no necesariamente son por la clave, ¿no? Tengo una colección de usuarios, ¿no? Y bueno, me van a decir, haces la clave, utilizas la cédula de identidad, pero en realidad yo quiero buscar todos los que son, no sé, son mujeres o son hombres, ¿sí? O los que son que tienen determinado valor en alguno de sus atributos, ¿sí? No necesariamente la búsqueda tiene que ser siempre por la clave. Y eso puede ser una funcionalidad de interés que se desee que tenga la colección. Entonces, desarrollar cada colección en forma íntegra cada vez que voy a necesitar lista de usuarios, lista de autos, bla, 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 esto ya lo hablamos, ¿sí? Es algo que queremos evitar, ¿tá? Y para eso vamos a hablar de estos 2 tipos de maneras de resolver el tema de las colecciones. Entonces vamos a definir a colecciones paramétricas, templates, ¿sí? Esto es parecido a eso que hablamos, ¿se acuerdan del template method? ¿Sí? Que tengo una plantilla, ¿sí? Y básicamente lo que voy a hacer es decir, bueno, yo tengo una plantilla para una colección que tiene esta estructura, este comportamiento, ¿sí? Lo que voy a poder hacer es, de alguna manera, rellenar esa plantilla con el tipo específico de lo que quiero coleccionar. ¿Está bien? ¿Tiene sentido eso? ¿Tá? Y eso debería de permitirme, bueno, si bien voy a instanciar una colección para cada tipo de cosa que quiera coleccionar, tengo de cierta manera un mecanismo de reutilización, porque estoy basándome en una plantilla que es común. Pero sí, voy a tener lista de usuario, lista de auto, ¿sí? Voy a instanciarlas particularmente una lista de ese tipo. ¿Se entiende eso? El tipo es como parametrizado y bueno, yo creo listas de ese tipo.
Entonces el tipo del elemento a almacenar es declarado como un parámetro que será instanciado al generar la colección particular. Yo tengo una plantilla de las listas implementadas, yo qué sé, como una lista doblemente enlazada, encadenada, ¿sí? Y la tengo ahí, la plantilla está genial, funcionaba bárbaro. Y bueno, ahora necesito coleccionar un montón de cosas y lo que hago es instancio. Le digo, bueno, ahora quiero coleccionar autos. Le paso como parámetro autos, se crea la plantilla de la lista de autos. Y ahora quiero coleccionar usuarios, se crea, le paso como parámetro, se crea la plantilla la colección de autos. Y la otra manera, o el otro enfoque, digamos, es el de colecciones genéricas. Donde en realidad yo no voy a instanciar una colección de determinado tipo, sino que lo que voy a hacer es, yo tengo una colección de un tipo, y esa colección es capaz de almacenar lo que vos quieras. ¿Y qué ejemplo voy a poner, por ejemplo? Aparte de usuario. ¿Cuál? No me siguen, ¿eh? No me siguen. Cuando quiero decir que una cosa es de un tipo y otra cosa es de otro tipo, ¿qué digo siempre? Que exactamente, bien, uno que me sigue, por lo menos. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es el truco de la colección genérica o la ventaja de la colección genérica? Bueno, yo tengo una colección que es capaz de almacenar cosas de cualquier tipo, incluyendo usuarios, fruta, ¿sí? Y es ese tipo de colección que yo instancio y simplemente el que va a variar. Lo que tiene adentro, ahí está. ¿Y qué propiedad tendría que tener esta colección genérica para poder hacer eso, para poder almacenar lo que se me antoje? En genérico, no tenemos por qué caer en la implementación aún. Tiene la capacidad de poder coleccionar cualquier cosa, o sea que esos elementos tienen que poder ser de alguna manera manipulados de manera común. ¿Estamos de acuerdo? Y ya conocen y vieron y vimos y hablamos de un montón de cosas, de maneras y patrones incluso que se basan en esa idea. ¿Está bien? Así que por ahí, si recuerdan algunos, se van a acordar. O van a poder ir intuyendo hacia dónde vamos. Bueno, una colección genérica está definida de forma tal que puede contener a cualquier tipo de elemento. ¿Está bien? Entonces acá están las preguntas, ¿no? ¿Cómo hacemos para generalizar a una colección de manera que pueda acumular cualquier tipo de cosas? ¿Cómo hacemos? Ahí ya vieron, les di un ping, un sneak peek. ¿Cómo hacemos? Cuando quería generalizar comportamiento, llámese en el strategy, llámese en el state, llámese en qué otro más, los observadores, por ejemplo, ¿qué utilizábamos? Que era una cosa que se repetía, que hasta me sorprendió que ninguno dijera, che, pero son todos muy, muy parecidos. Yo se los vendía como cosas bien distintas, porque de hecho aplicaban a distintos problemas, pero estructuralmente eran todos muy parecidos. ¿No se dieron cuenta de eso? ¿No lo repasaron en sus casas de noche el fin de semana? No lo repasaron, es un problema. ¿Sí? ¿En qué nos basábamos para poder generalizar, abstraer? ¿Clases derivadas? En clases derivadas, está bien, o, visto de la otra manera, ahí está, en abstracciones, en clases más genéricas, ¿está bien? Superclases, en vez de clase derivada, digamos. ¿Está bien? Entonces lo que nos define, digamos, la aproximación para poder generalizar y hablar de colecciones genéricas es decir, bueno, ¿cómo vamos a lograr de que un elemento de cualquier clase, sea lo que sea coleccionable por una colección genérica? Y bueno, podría ser que cualquier cosa que yo implemente en mi modelo de dominio, ¿sí? Ahí hablan de interfaz de marca, pero básicamente, ¿sí? Hablamos de que implemente esa interfaz. ¿Sí? Por ejemplo, cualquier cosa que yo cree, ¿sí? Por ejemplo, en Java, ¿sí? Habría que ver, ¿sí? Es del tipo objeto. Entonces yo si hablo y defino cualquier cosa que se les ocurra, ¿sí? Implementa por defecto el tipo objeto. Entonces cualquier cosa que yo defina para el tipo objeto, yo ya sé que todo lo que esté abajo de esa jerarquía, que va a ser absolutamente cualquier clase o objeto que yo defina, extiende a esa clase. ¿Está bien o no? ¿Me siguen en ese razonamiento o no? Eso es porque es así, punto. Porque el que lo hizo, el que la plataforma lo hizo así. ¿Está bien? Entonces acá lo que nos habla, terminamos de leer, acá lo que nos hablan es decir, bueno, lo que voy a hacer es yo definirme, si quiero que algo sea coleccionable, me voy a definir una interfaz de marca, o sea, voy a generalizar cualquier cosa coleccionable en algo
de tipo común, y acá le pone y colectible. ¿Tá? Elemento coleccionable. Cuando se desea que los elementos de una cierta clase puedan ser almacenados en una colección genérica, se solicita que sea y colectible. O sea, voy a agregar un usuario, ¿está bien? Voy a agregar mi clase usuario y yo quiero que esa clase sea coleccionable por esta colección genérica que voy a crear. Entonces, perfecto, la colección genérica maneja cosas coleccionables y colectibles. ¿Se entiende a dónde voy? ¿Ah? Entonces bastará con que, el mismo ejemplo, ¿se acuerdan que pongo siempre y repito para el tema de la ordenación? ¿Tá? Bastará con que lo que quiera que coleccionar extienda eso, ¿sí? Y entonces puede pasar a ser parte de un elemento de esta colección. ¿Tá? Que lo único que hace es define un tipo, nada más. No estoy hablando de operación, ni atributos, ni nada. Estoy diciendo, bueno, le agrego el tipo de este modo, entonces eso lo hace coleccionable. Y eso lo hace interpretable por la colección de y colectibles. Vamos a ver ejemplos más adelante, ¿tá? Pero bueno, cuando se desea que los elementos de una cierta clase puedan ser almacenados en una colección genérica, solicitamos que sea y colectible. Básicamente extendemos eso, implementamos eso. De esta forma, la colección genérica contendrá elementos coleccionables, ¿tá? Que es lo que acabamos de hablar. Entonces, ¿tá? Definimos y colectible, ahí le pone como interfaz, ¿tá? Y bastará que una persona implemente y colectible para que persona sea coleccionable por esta colección genérica que manipula objetos y colectible. ¿Estamos claros? ¿Hasta acá? ¿Sí? No tiene misterio esto, ¿eh? Quiero agregar más clases a mi dominio y bueno, quiero que sean coleccionables porque los necesito en una colección. Capaz que no los necesito que siempre estén en una colección. ¿Tá? Capaz que en realidad al auto de la persona siempre se accede por la persona. O sea que en realidad lo que necesito coleccionar son las personas, porque siempre voy a buscar por la persona, y no necesito que los autos sean coleccionables. ¿Tá? Y voy a la persona y tengo un link ahí, o tengo una implementación un poquito más nativa, no uso una lista genérica, capaz. ¿Ah? Sí, puede ser previsor agregar que sea, ¿tá? Que lo sea, pero no implica que sea siempre requerido. Bien. Entonces, bueno, ¿cómo separamos? Bueno, estamos hablando de encapsulamiento, ¿no? De poder separar la noción de colección de la implementación en sí de la colección, porque yo ahora estoy hablando de que tengo una colección genérica que es capaz de almacenar cualquier cosa que sea colectible, ¿está bien? Y capaz que alguno de ustedes se está imaginando que es una implementación específica de esa colección. O sea, mirá, haces un queue implementado con un hash, no sé, lo que quieran, ¿sí? Y lo único que necesitas hacer es que las cosas coleccionables extiendan el tipo de colectible y listo. ¿Tá? Y bueno, y tú cuando se agregue algo a esa colección, bueno, se va a crear ahí en el bucket, va a viajar y lo va a agregar. ¿Tá? Pero no necesariamente cuando hablamos de colecciones genéricas hablamos de una implementación específica de esa colección genérica. Entonces lo que queremos hacer es hasta separar eso también. O sea, quiero poder manipular colecciones genéricas con implementaciones distintas, ¿sí? Y que esos elementos sean coleccionables aún en distintas implementaciones de estas colecciones genéricas. Es tremendo. ¿Me siguieron en eso? ¿Sí o no? Porque lo dije para que dijeran que no. A ver. Si quiero separar la implementación de la específica, ¿no? Si la hago con un nodo, con un arreglo, con lo que sea, una lista de nodos con un arreglo, con lo que sea, quiero separar eso de en realidad, o sea, la implementación específica de la colección de la noción de colección, del concepto colección. ¿Tá? Entonces, justamente vamos a ver cómo hacer eso, ¿no? Ya sabemos que las cosas coleccionables basta con que implementen y colectible y que la colección genérica manipule cosas y colectibles. De esa manera hago que cualquier cosa sea coleccionable y pueda ser manipulada por mi colección genérica, ¿sí? Que pueda tener distintas implementaciones y vamos a ver cómo. Entonces, una colección genérica será una implementación que realice esta interfaz. Esta que está acá.
¿Ah? Entonces, bueno, hablábamos de cosas de funcionalidades o cosas que deberían tener las colecciones, ¿no? Entonces hablábamos, bueno, de poder iterar, de poder buscar, pero bueno, obviamente que se da por implícito el poder agregar elementos, remover elementos, preguntar si un elemento es miembro o no, y bueno, preguntar si está vacía o el tamaño, suelen ser funcionalidades que se dan como primitivas o requeridas para la implementación de una colección. ¿Está bien? Con eso, básicamente, la colección, puedo manipular cualquier tipo de colección, ¿no? O sea, ¿cómo? Ahí. Tengo que, si quiero agrupar objetos, bueno, de alguna manera tengo que poder tengo que tener una función que agregue elementos a ese grupo, que remueva, porque me va a interesar removerlo probablemente en el tiempo. Alguno me podrá decir, bueno, depende, bla, bla, bla. Pero bueno, básicamente si estamos hablando de una colección que se mantiene en el tiempo, me va a interesar agregar y remover elementos. Me va a interesar preguntar por lo menos si alguien es miembro. No estoy hablando de ir a buscar, estoy hablando de por lo menos preguntar si este elemento es miembro o no, o alguna manera de recorrerla también, ¿no? Para poder preguntar. ¿Ah? Y bueno, el tamaño o si es vacía. ¿Ah? Entonces, bastará que cualquier colección, ¿sí? Que cualquier colección, se define la interfaz eCollection, ¿no? Como colección genérica, digamos. Y bastará que cualquier colección cualquier implementación particular de lista que conocen, implemente estas funcionalidades para poder convertirla en una colección genérica. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque yo quiero mi colección genérica, conceptualmente, lo que debe manipular es esto, y yo puedo proveer esos métodos a través de distintas implementaciones que ya conocen. Con un array, con una lista, con una double link de una doblemente encadenada, o un árbol. ¿Está? E implementan las mismas funciones, pero pueden estar implementadas con distintas estructuras. ¿Estamos claros acá? Sí, esto son cosas que ya está bien que las demos acá en la diapositiva y las repasemos una por una, pero yo siento que he hablado muchas veces de esto, no solo en este curso. ¿Está bien? Entonces, si hay algo que no queda claro, me preguntan. ¿Sí? Bien. Entonces veamos cómo se engancha esto, ¿no? Cómo se engancha, porque hablamos de colecciones genéricas por un lado y de cosas coleccionables por otro. Entonces, fijémonos cómo engancharíamos esto. Entonces decimos, bueno, tenemos una interfaz que define a lo que es una colección genérica, donde puedo agregar elementos coleccionables, remover, preguntar si son miembros, si el tamaño, un predicado, simplemente que me da el tamaño de la colección esta genérica, que puede estar implementada de distintas maneras. ¿Sí? Cualquiera de estas puede implementar esta colección genérica, y coleccionan cosas del tipo icolectible. Es lo que conocen. Es lo que conocen, icolectible. Y estos icolectibles, ¿quiénes pueden ser? Cualquier cosa. ¿Sí? Son interfaces de marca, como las define ahí, ¿no? O sea, simplemente definen un tipo para poder generalizar convenientemente. ¿Está claro? ¿Sí? Esto, digamos, en esta idea se centra en las colecciones que se usan hoy en día, ¿eh? Así que la vamos a ver ahí contra el final, y son las colecciones que, o sea, cualquier plataforma, sí, hay colecciones genéricas, digamos, o paramétricas, una de dos, y es lo que se usa. ¿Tá? En algún momento se pedía implementar esto, o sea, ustedes proveen el mecanismo no sé qué va a pasar este año, pero es básicamente eso, y si no lo hacen, en realidad van a terminar utilizando una implementación de esto. Bien. Entonces veamos un poquito más adentro, ¿no? O sea, estamos hablando de, por ejemplo, el caso de la lista, ¿no? O sea, yo tengo un conjunto de personas, ¿sí? Esto viene de diseño, tengo una colección de personas que se va a terminar implementando de alguna manera con una colección genérica, por ejemplo. Entonces acá, en este caso, se eligió una lista dinámica, ¿no? Resuelta dinámicamente, ¿tá? Donde cada nodito apunta al siguiente, ¿sí? Donde cada nodo tiene dos elementos, uno que apunta al elemento que se colecciona, al objeto que se colecciona, que en este caso son personas, ¿sí? Y apunta al siguiente. ¿Sí? Esto es P, 2, estamos en 4. ¿Está? Se lo muestro y lo paso. ¿Está? Acá lo que tenemos que ver es que estamos aplicando la misma idea, la misma implementación que ya conocen, solo que estamos tratando
a esto que está aquí, a lo que se está coleccionando como un iCollectible, y a esto que es la implementación de la colección como una iCollection genérica. Hablamos de que iCollection define los servicios, las operaciones que tiene que brindar la colección. Y bueno, básicamente las implementaciones pueden variar, como ya conocen, en distintas estructuras. Implementación común, bueno. Nada, esto lo más que lo deben dominar mejor que yo, incluso a esta altura. Es la implementación típica de la lista. Conceptualmente tengo el nodo que apunta al siguiente, Tengo estos nodos, ¿sí? El nodo en sí es el elemento coleccionable, ¿está bien? Y la lista es un conjunto de nodos. La lista en realidad, volvemos atrás, la lista en realidad es una implementación de esta colección genérica, ¿sí? Que lo que hace es coleccionar elementos coleccionables. Bien. Un poquito visto desde el punto de vista de diseño, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Cuando se agrega a la lista va a llegar un add de un objeto coleccionable. ¿Está bien? Se va a invocar acá arriba, mirá. Se va a invocar acá. ¿Sí? Alguien instancia una de estas. Va a ser un new lista de no sé qué historia. ¿Está bien? Pero después va a manipular esa colección como una iCollection. ¿Está? Y cuando agregue un elemento, ese elemento va a ser interpretado como un elemento iCollectible. Entonces va a llegar el add, este que está acá, va a llegar, se va a crear el nodo y bueno, se va a tener que agregar a la estructura. En este caso va a ser una lista, se podría agregar al principio, se podría agregar al final. ¿Está bien? ¿Qué implica crear? ¿Qué implica crear el nodo o agregar algo a la colección en este caso? Implica crear el nodo, ¿sí? Apuntar, a mantener la estructura, si es que estoy agregando al final, que el último puntero apunte ahora a este nodo, y que el elemento del nodo, sea como se llame, que es el que referencia al iCollectible, ¿sí? Apunte al objeto que me están pasando, a la persona, al usuario, a lo que sea. Que seguramente me lo estén pasando, me lo tengan que pasar por parámetro. ¿Está bien? Ahí. Acá. ¿Está bien? El O. Agregá al objeto O. Listo. Crea el nodo y bueno, mantiene las referencias. Removelo, bueno, tendré que ir a buscarlo. Acá hay una iteración para preguntar si encontré el elemento y bueno, cuando lo encuentro lo remuevo. Ese remover debería mantener la consistencia de la estructura, sea cual sea que esté implementando. ¿Sí? Si removí entre medio de una lista, bueno, también mantener los punteros, cosa que ya domina mucho. ¿Está bien? ¿Estamos claros acá? Perfecto. Iteradores. ¿Tá? Entonces, cuando hablamos de iteradores, ¿qué es la idea que tienen? ¿Sí? ¿Qué es un iterador? En palabras de ustedes, alguien. Vamos. 1. Algo sobre lo que se puede avanzar. Está un mecanismo para poder navegar a través de una colección. ¿Tá? Ahora vamos a ver la definición. ¿Tá? Entonces básicamente en realidad termina siendo un patrón esto, iterator. ¿Se acuerdan que en algún momento lo hablamos ahí en el teórico de patrones? Que de hecho lo pueden revisar. ¿Tá? Pero bueno, básicamente es la capacidad de poder recorrer los elementos de una colección. ¿Tá? ¿Cómo se implementa? Bueno, puede hacerse de distintas maneras. ¿Tá? Pero a los efectos de nosotros incluso nos va, miren lo que acá. ¿Sí? Incluso a nosotros lo que nos interesa es generalizar esto también. ¿Tá? Pero a los efectos lo que voy a tener es una especie de puntero que va a ir recorriendo esa colección de alguna manera. ¿Tá? Y lo que sí me debería garantizar es que la recorre toda. ¿Está bien? Que a través de ese iterador yo voy recorriendo en un orden X, no sé cómo se define ese orden, no tengo ni idea, pero si yo recorro uno por uno hasta que no hay más elementos para recorrer. No es que va ahí, salta y revisas 3 y de repente la colección tenía 10.
Debería de darme la capacidad de poder recorrer cada uno de los elementos. Entonces, bueno, como queremos tener esta capacidad en nuestras colecciones genéricas, esta C-Collection, ¿sí?, vamos a extender esta funcionalidad o vamos a agregar la funcionalidad de poder iterar. Que usualmente se define esta operación, getIterator, que lo que hace es instancia a un iterador. ¿Por qué? ¿Por qué digo instancia y hice especial hincapié a alguien? ¿Qué capacidad me da la de poder instanciar cosas? Mírenlo en objetos. Cuando hablamos de objetos, ¿por qué hablamos de objetos instanciados? Y del tema de identidad. ¿Por qué puede ser de interés instanciar iteradores? Si ya tenés un iterador, que no crees un montón, si podés utilizar ese. Bueno, esto que lo tocaste de la manera que no quería que lo tocaran, pero está bien porque me lleva hasta el tema, que es, me puede ser de interés tener, por ejemplo, varios iteradores. Uno que capaz que está ya terminando y otro que está arrancando. ¿Está bien? ¿Sí o no? ¿Cómo? Podría, ahí está, pero ¿por qué me cuido yo? Porque bueno, yo en realidad lo que quiero hacer es obtener, esto les va a confundir, o suele confundir, no les va a confundir porque se lo vamos a explicar acá, se van a ir todos claritos, pero sí, suele generar confusión, pero cuando yo instancio un iterador estoy básicamente definiendo, conceptualmente no me importa cómo se está terminando, cómo se termina de implementar, estoy definiendo un puntero en algún lugar de la colección. ¿Sí? Algo que me está diciendo, bueno, vos estás parado acá, en este elemento, y si le das siguiente, vas a ir al siguiente elemento, como sea que eso se haga. No vamos a jugar al ahorcado. Pero cuando yo pido un iterador, bueno, siguiendo el acá. Sí, vamos a seguir el orden simplemente para facilitar, ¿no? Entonces yo digo, bueno, dame un iterador y es natural que me dé el iterador al primero, lo que sea que se entienda como primer elemento. Y cuando le pida, bueno, avanza al siguiente, pase al siguiente. ¿Está bien? ¿Está bien? Vamos, arriba. En algún momento va a estar por acá. Y puede ser de interés que yo pida otro iterador en algún momento. ¿Está bien? Y que tenga dos instancias de iterador distintos. ¿Está bien eso? Está. Bien, eso es a lo que voy. ¿Podría ser único por colección? Sí, podría ser único. Podría hacerlo de alguna manera que fuese único. Dame el iterador de esta colección. Pero es natural que en realidad, más que nada para la lectura, piénsenlo en lo que son archivos. ¿Sí? Es natural que haya distintas personas, cosas recorriendo esa colección de caracteres en un archivo. ¿Sí? O colección de usuarios. Y hay gente que lo está recorriendo, empezó recién, otra que está terminando, otra que quedó parado ahí. Son simplemente, como quien dice, observadores de esa colección, los iteradores. ¿Estamos claros en esa diferencia? No es que yo me paro, no es que yo tomo el objeto, ¿no? O sea, estoy como de alguna manera visualizando una posición particular de esa colección. Esa es la capacidad que me va a dar el iterador. Entonces, bueno, van a ver que se llama así. ¿Sí? Y esto me va a devolver, ¿sí? O me debería devolver algo del tipo iterator, que es una manera de generalizar los iteradores. E incluso yo podría definirme, bueno, ya vimos que era un patrón, ¿sí? Yo podría definirme distintas maneras de iterar. Dame un iterador de atrás para adelante, dame un iterador de adelante para atrás, dame un iterador que vaya entre los pares, yo qué sé. ¿Está? ¿Qué va a ser lo importante? Bueno, que implemente iterator. Ahora vamos a ver qué es lo que se requiere. Entonces decíamos, bueno, que el iterador era un patrón, que se puede considerar algo ajeno, externo, que está observando esa colección, esa colección y particularmente una posición o un elemento en particular en un instante de tiempo. ¿Sí? Y decimos que una colección puede tener distintos iteradores, tanto distintas instancias del mismo iterador como distintos tipos de iteradores. ¿Estamos claros? Perfecto. Entonces veamos qué es lo que se necesita para hacer un iterator. Y bueno,
lo que nos piden es, acá faltaría, bueno, hay variantes sobre esto, ¿tá? A ver, voy a primero definir esto y después voy a comentar, ¿tá? Nos tendría que dar, el iterador nos tendría que dar una manera de poder pasar del elemento actual al siguiente, porque su fin es recorrer la colección, ¿estamos claros? ¿Sí o no? Está. Entonces, bueno, nos tendría que dar la capacidad de alguna manera de pasar al elemento siguiente. Eso usualmente se hace mediante la función esta que se llama next, que ya la han utilizado en diseño, ¿sí? Lo que hace es, bueno, pasa al siguiente. ¿Tá? Van a ver que sí, o ustedes ya han hablado, de hecho en el diseño la utilizan a estas dos como una sola, ¿no? El current, dame el elemento al cual está apuntando ese iterador en este momento. ¿Está bien? O sea, acá lo hace como más para que sea más fácil de entender, quizás, bueno, el iterador tiene la capacidad de poder moverse hacia un sentido que es el siguiente, ¿tá? Podría tener hacia el previo, podría tenerlo, ¿tá? Básico, por lo menos, me tiene que proveer la capacidad de poder recorrer la colección. Entonces me define la operación de next, que es al siguiente, y después me dice, bueno, la operación de current, ¿sí? Que es la que me da el elemento al cual está viendo ese iterador en ese instante, ¿tá? Y un predicado que me dice, básicamente me va a dar una llave de corte para saber cuándo terminé. ¿Tiene un elemento actual o ya te fuiste de rango, ya recorriste todo lo que hay para recorrer? ¿Tá? Es un predicado nada más. Es la manera más básica de poder implementar, o la funcionalidad básica que tiene que proveer un iterador. Porque su fin, ¿cuál era? ¿Cuál? Recorrer los elementos de la colección, ¿está? Bien, ¿está? Entonces ustedes han manipulado esta como una sola, ¿no? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Sí? ¿Nadie? No, acá en diseño, ¿eh? Claro, hacen next y ese next lo igualaban a algo, ¿no? Hacían dos puntos igual next. Ese next ya retornaba al siguiente elemento. Entonces ya con eso hacía lo que quería. Si quería seguir, le hacía next a ese elemento que se me retorna. ¿Tá? O sea, básicamente se juntan estas dos. Es lo mismo conceptualmente, simplemente acá está dividido para hacerlo más fácil de entender. ¿Tá? Pero es importante que lo vean como algo que está acá afuera, ¿sí? Que está observando acá los elementos, acá, que está observando los elementos, elemento. ¿Estamos? Bien, entonces decimos que toda colección debería de proveer un iterador, ¿tá? De otra manera, no tengo manera de recorrerla, ¿tá? Bien, entonces veamos cómo se utiliza, ¿no? Acá tengo la clase venta, define una colección de líneas. Líneas de venta suele ser cada artículo que se vende, o incluso con cada tipo de producto que se vende, que puede manipular cantidades, en fin. Tiene ahí dos funciones, total de venta y el destructor, dos operaciones, total de venta, y bueno, a ver, veamos qué hace el total de venta. Entonces, bueno, total de venta, inicializa, declara un iterador. Esto lo hacen hoy en día, pero lo hacen de distinta manera, ¿no? Entonces fíjense lo que hace, ¿no? Ustedes lo hacen casi siempre, inicializan una variable y empiezan a recorrer, ¿sí? con el siguiente o con algún corte que usualmente termina siendo numérico por algún índice, ¿no? Pero bueno, ahora lo que vamos a contar es que vamos a contar con el iterador para poder recorrer esta colección. Entonces vamos a pedir el iterador de líneas, que es unicollection, ¿sí? Que está implementado quién sabe cómo, ¿sí? Y lo que voy a hacer es le voy a decir dame el iterador de líneas, que se va a llamar IT. Y mientras que IT apunte a algo que valga la pena, mientras que IT apunte a un elemento de esa colección, vas a moverte. ¿Está bien? El for, ¿se acuerdan, no? Sí, bueno, y acá hace unas cuentitas. Acá lo que hace es un casteo dinámico, se agarra y revisa para el elemento, porque el elemento, ¿qué es lo que ocurre? El elemento que retorna el iterador, ¿de qué tipo es? Colectible, es un elemento que es un objeto coleccionable. Es un objeto coleccionable y fíjense lo que le quieren hacer acá. ¿Qué le quieren hacer? Ahí está, hace lo que se llama así, hace un dynamic cast.
¿sí? En este caso termina siendo una especie de downcast. Termina siendo downcast, en realidad estoy desde un tipo más genérico hacia un tipo más específico, ¿sí? ¿Esto lo vieron alguna vez en su vida? Espectacular. Entonces mírenme con confianza. Si veo alguno medio confuso, le apunto con el láser. Clarito, mirá. Uy. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Pregunta, justamente como lo que retorna el iterador. El getCurrent del iterador es un icolectible. ¿Tá? No le va a poder aplicar subtotal, porque icolectible no define. ¿Qué operaciones define icolectible? ¿Qué operaciones define icolectible? Ahí está. Con confianza. Sí, entonces, ¿qué es lo que hace? Como es icolectible, no me sirve, porque no puedo hacer nada, porque no tiene operaciones. Y yo necesito sumar los subtotales. Entonces lo que hago es pregunto, con el Dynamic Cast pregunto si es de ese tipo, si es, me retorna la instancia, y bueno, ahí ya lo puedo manipular como una línea de venta, a la cual le voy a preguntar le voy a preguntar su subtotal para sumar al total. Y ahí con el chirimbolo que se acuerdan, que lo que hace es suma, ¿sí? Sí, ahí va acumulando el total de la venta. ¿Estamos claros? Perfecto. Bien. Vamos a mirar cómo se realiza un iterador, ¿no? Entonces, bueno, decimos que el iterador puede tener distintas implementaciones, ¿está bien? Y particularmente va a tener sin duda, o alguien tiene una duda, va a tener sin duda una implementación particular para cada lista. Para cada colección o implementación de colección, particularmente la lista, el árbol, lo que sea que implemente, bueno, el iterador de esa implementación de colección, de esa colección específica, es el experto y sabe cómo recorrer esa estructura de datos. De otra manera, no puedo iterar con un iterador de lista algo que está implementado como un árbol. Capaz que en el mejor de los casos funciona, pero hay un tema estructural que seguramente se rompa. Entonces veamos cómo se implementa un iterador de lista. Entonces, bueno, siempre esto está presente, ¿no? Es más, de hecho me estaría faltando que, así como nodo es icolectible, ¿sí? Lista es... Voy con el láser. Es... ahí va, es una ahí va, una e-collection, ¿está bien? Perdón, no entendía. ¿Tá? Es una e-collection, ¿tá? Y así como el iterador de esta lista, acá lo está poniendo en particular, así como list iterate, así como lista es e-collection, list iterator es iterator, ¿tá? Ahora le ponen i por convención, puede ser u. Pero le ponemos i, ¿tá? Por las dudas, ¿tá? Bien. Bien, entonces veamos cómo funciona esto, ¿no? Tengo la lista, ¿tá? Que es una implementación de icolectible, que es básicamente un puntero al primer nodo, fíjense, y después cada nodo apunta al siguiente. Sí, ya lo conocen a esto. Cada nodo apunta al elemento coleccionable, que puede ser persona, usuario, gato, perro. ¿Qué más? Chorizo, señores, y fruta también. ¿Está? Y veamos cómo se acopla el iterador a esto. Entonces dice, bueno, la lista, ¿sí? La lista, quiero que mi colección lista provea un iterador. ¿Ah? A eso le vamos a llamar list iterator. Y ese iterador en particular va a tener visibilidad va a ser básicamente un puntero a un nodo particular. ¿Está bien? Va a ser una caja, una clase que se va a llamar list iterator, que va a implementar la interfaz de marca, si quieren, iterator, ¿sí? ¿Y qué métodos va a tener que proveer esta clase que está acá? List iterator. Next, ¿qué va a hacer en este caso? Va a avanzar. ¿Qué implica avanzar? Ahí está, va a ser next y va a actualizar esta referencia al siguiente que obtuvo a través del next. ¿Eso quién lo sabe? Este lo sabe. Ese código va acá, porque él es el experto en iterar una lista. ¿Qué más? ¿Qué más tenía? Current, ¿qué hace? Le saca el dato al nodo.
¿Está bien? Le saca el dato al nodo. Entonces estamos, de alguna manera, las estructuras que ya conocemos, esto lo estamos viendo con lista porque es el caso más simple, ¿está? Pero todas las estructuras estas para manipular colecciones ya las conocen, ¿tá? Y lo que estamos viendo es agregando estas nuevas interfaces de marca y algunas cositas más que nos van a dar una funcionalidad más genérica, en este caso la posibilidad de poder utilizar colecciones genéricas, agregar y remover elementos coleccionables de cualquier tipo, ¿sí? O sea, elementos coleccionables que pueden ser de cualquier tipo, basta con que sean colectibles, ¿sí? Y a su vez estamos definiendo la capacidad de poder recorrer esa colección con esto que llamamos iteradores, ¿tá? Que en particular las implementaciones de los iteradores, ¿sí? Implementan a iterator y siguen el patrón iterator. Bien, entonces ya lo hablamos, lo dijimos hablado, digamos, cómo funciona esto, pero bueno, cuando alguien pide un iterador, esto es importante, acá decía que se causaba a veces la confusión, cuando alguien pide un iterador, en realidad yo instancio un iterador, porque quiero que puedan existir distintos iteradores del mismo tipo, ¿está bien? ¿Podría tener un iterador único por colección? Sí. ¿Qué problema tengo? ¿Qué problema tengo? Ya. Shh. Claro, no podría tener múltiples punteros. Por ejemplo, ¿qué otro problema tengo? Que ustedes vienen zafando espectacular y lo van a sufrir todos en sistemas operativos. Lo van a sufrir, pero al punto que... Concurrencia, muy bien, excelente. ¿Está bien? No voy a hacer más hincapié en sistema porque si no me van a... Sí, pero en sistemas operativos van a hablar muchísimo del tema de concurrencia, van a hablar de cómo resolver ese tipo a nivel del sistema operativo, digamos. Están súper interesantes esos ejercicios. Sí, ¿en serio? Y bueno, esa es una idea que le va a quedar de que ese problema siempre está, digamos, ¿no? ¿Está? Pero en el caso de que restringamos el uso de un único iterador en la colección, entonces estoy hablando de que cualquiera que me pida ese iterador va a caer en donde sea, ¿no? Capaz que uno quiere recorrer desde el principio y si solo hay uno, tomó el iterador en el estado que está otro. Está determinando. Entonces quiero tener la capacidad de poder instanciar. Entonces hace un create, si lo quieren decir en English. ¿Está? Perfecto. Crea el iterador. ¿Está? Y ahí, a partir de ahí lo empiezo a manipular con las operaciones que conozco. Next, sea que next me dé el elemento, bueno, tendrá un tipo de retorno next que retorna el elemento, ¿tá? Que básicamente para la lista, para el iterador de la lista, la implementación del next es moverte en el próximo nodo, moverte en el puntero del nodo al siguiente. Esto que está acá, ¿no? Esto, pack, next. ¿Tá? En un árbol, capaz que el next tiene que calcular cuál es el siguiente en la jerarquía definida por el árbol, de izquierda a derecha, de menor a mayor, no sé. ¿Tá? Y recorrer el árbol de esa manera, haciendo un ordenamiento topológico del grafo ese, por ejemplo. ¿Se acuerdan de ordenamiento topológico del grafo? ¿No se acuerdan? No me acuerdo. ¿Te acordás? ¿Quiénes se acuerdan de ordenamiento topológico de un grafo? Espectacular. Bien. Gracias. No es suficiente, igual, no es suficiente. Me voy con una sonrisa, pero no me voy contento. Bien, sigamos. Iterador. Acá este dibujito está lindo porque seguimos con la implementación de la lista que ya conocemos, que esto, sí, todo esto es un eCollection. Estos son mis eCollectibles. La implementación de lista en realidad termina siendo una encadenación de nodos. Y acá aparece el iterador, que era como una cosa externa, nueva, ¿sí? Que en sí no cumple estructuralmente, no aporta nada a la colección. De hecho, no forma parte de la estructura base de la colección, sino que es un agregado, ¿sí? Que observa esa colección, que referencia de alguna manera conveniente a los elementos de esa colección y la recorre de alguna manera definida que él sabe. ¿Tá? Entonces es una cajita que tiene un puntero a el nodo que representa un elemento. ¿Tá? Y moverse a través de esta colección implicará lo que sea que
que en este caso va a ser moverse al siguiente nodo, pero moverse a través de esa colección para el iterador es ir al siguiente elemento basado en la estructura que utilice esa colección. ¿Tá? Pero evidentemente que el iterador específico tiene que conocer la estructura de la colección. De otra manera no podría recorrerla. ¿Tá? Pero eso sí es transparente, lo decimos transparente al que consume, ¿sí? Al que consume esas operaciones y utiliza esa colección. Él pide un iterador. Y bueno, dame el siguiente y eso se resuelve de alguna manera. ¿Estamos claros? Bueno, diccionarios. Estamos yendo a un muy buen ritmo, me gusta. Vamos a meterle. Diccionarios. ¿Tá? A ver lo que apuremos, me quedo también para dudas, pero vamos con esto, que esto lo van a usar sin duda también, Diccionarios. Entonces dijimos que, ¿se acuerdan que allá por la diapositiva 2, 3, 4, por ahí, hablábamos de que nos interesaba diferenciar entre colecciones que sean capaces de poder identificar elementos dentro de ella con una clave? ¿Tá? Sí, a eso básicamente se le va a llamar diccionario. ¿Tá? ¿Por qué? Porque, bueno, hablamos de poder identificar esos elementos de una manera conveniente. ¿Cómo se define esa clave? Bueno, ahora vamos a ver. ¿Tá? Pero asuman que por algo está ahí y que me va a servir y lo voy a hacer de una manera conveniente. ¿Tá? Bien, veamos eso. Entonces un diccionario es un tipo particular de colección en el cual se almacenan objetos que pueden ser identificados por una clave. Lo mismo que acabo de decir, es maravilloso, como si me la supiera de memoria esto. Entonces se define la interfaz, porque también vamos a querer generalizar estos diccionarios. Se define la interfaz eDictionary, ¿tá? Que básicamente va a definir, de nuevo una interfaz de marca, pero también va a definir las operaciones que debería proveer una colección de este tipo. ¿Tá? De manera análoga a iCollection, está bien puntualizado. ¿Tá? Lo que ocurre es que el diccionario también va a acumular a elementos coleccionables, ¿sí? Con la diferencia de que voy a poder buscarlos a través de esta clave. Entonces tenemos que ver cómo incorporamos esta funcionalidad de búsqueda o de identificación de elementos coleccionables a través de una clave. ¿Ah? Entonces, bueno, tratamos la noción de diccionario genérico, ¿tá? en donde nosotros queremos mantener la noción de colección genérica para el diccionario genérico. Queremos poder coleccionar cualquier cosa, ¿sí? Y que se pueda buscar esas cosas a través de una clave. Y de hecho la clave también quiero que sea genérica. Quiero que sea genérica la capacidad de poder definir claves. ¿Está bien? Entonces veamos cómo hace. Esto tiene muchos roces ahí. No los quiero llevar por las ramas, pero tiene muchas aplicaciones, digamos, con temas de búsqueda y cosas bien un poco más interesantes, digamos, pero bueno, vamos a focalizarnos. Si quieren charlarlo ahí, después se quedarán conmigo un rato. Si no, salen corriendo a sus casas ahora de noche. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para generalizar la clave esta? Que uno me podría decir, bueno, vamos a usar la cédula para el usuario, y otro me podría decir, no, vamos a usar un número. No, en vez de un número vamos a usar un carácter o un conjunto de caracteres. Bueno, ¿cómo definimos esa clave? Y bueno, queremos que se pueda hacer de manera genérica. Entonces decimos, vamos a definir también otra interfaz que se llama iKey, ¿sí? Que va a generalizar la definición de estas claves. Entonces decimos, esta clave debe ser realizada por una clase que representa la clave de los elementos a incluir en el diccionario. O sea, para un diccionario particular voy a tener que definir una clave para poder identificar a sus elementos, que es básicamente la funcionalidad del diccionario. Entonces estamos hablando de eDictionary y eKey. Y cuando implemente un diccionario particular voy a tener que definir una key para ese diccionario. ¿Qué operación me exige
Me exige la funcionalidad del diccionario. Y bueno, si yo tengo que ser capaz de buscar por una clave, entonces tengo que tener la capacidad de poder evaluar claves en su manera más pura, por lo menos, o básica, que es ver si dos cosas son iguales. No estoy hablando de comparar mayor, menor todavía, no, de orden todavía nada. ¿Tá? Pero si tengo que ser capaz de buscar, tengo que tener una manera de saber si encontré. ¿Está bien? Muchas veces te mandan a buscar algo que no sabes ni lo que es. ¿Tá? O te mandan a hacer algo y te dicen, hacelo. No sé. ¿Y qué hay que hacer? No sé, vos, haceme algo. ¿Tá? Este no es el caso. En este caso, bueno, vos querés tener un diccionario, bueno. Diccionario diccionario define la utilización de una clave, entonces esa clave debería de proveer un método para poder saber, para poder preguntar si son iguales claves o si básicamente al hecho funcional es si encontré el elemento que estoy buscando. Entonces veamos cómo se implementa esto. ¿Ah? A ver, y Dictionary y Collection es básicamente la misma idea, ¿no? Ahora igual va a aparecer algún diagrama con todo, pero veamos lo que introduce el diccionario. Introduce esto, ¿no? Que es el uso de una clave. Entonces dice, bueno, para definir un diccionario vas a tener que definir una clave. Esa clave va a ser específica para el diccionario particular de cosas que estés coleccionando en ese diccionario, ¿tá? Y lo que debe proveer es una operación, o el método para la operación equals, que recibe una key y te dice si es igual o no. Entonces, bueno, por ejemplo, para un diccionario de personas, acá lo que nos hablan es, tengo la clase persona key, ¿sí? que tiene un atributo nombre. En este caso, bueno, da a pensar de que el nombre es la clave, ¿sí? Y provee el método para la operación equals, ¿tá? Que va a recibir una key, que va a ser probablemente una instancia de esto, con el nombre Juan, ¿tá? Y va a ir preguntando a través de todos los elementos, todas las claves que contenga ese diccionario, a ver si encuentra a Juan, a través del método de equals. ¿Tá? Entonces, bueno, esta operación siempre castea el parámetro, o sea, recibe algo del tipo ikey, y al ser un persona key, debería de ser, bueno, me están pasando una clave para que compare si es igual. Entonces, a esa clave que recibo como parámetro, obviamente pues estoy generalizando, como que recibo como parámetro ikey, ¿sí? Podría ser un cast, porque sé que estoy parado en persona key, entonces lo que sé hacer yo es comparar claves de persona, y a esa key lo que hago es pregunto si es igual. Entonces cuando me pasen Juan y el aquí sobre la que esté parado sea Juan, va a devolver true, y si no, false, 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 false. ¿Está bien? ¿Sí o no? Esto es el equals, ¿esto qué va a hacer? Va a ser una mera comparación de strings. ¿Está bien? Podría ser algo más complejo, podría ser algo más simple, capaz que numérico, por ejemplo. ¿Tá? Que simplemente va a recibir una clave, en este caso, justamente como es ikey, está generalizado, la va a castear a una persona aquí, que es lo que ella sabe comparar, y después va a preguntar a ver si es igual o no, y va a retornar en el equals. Bien, esto es una anotación interesante, ¿no? Persona aquí no tiene por qué ser única. Yo puedo tener distintas claves. Puedo buscar en el diccionario o en distintos diccionarios por distintas claves. O sea, con el nombre, con la edad, capaz, con la cédula. ¿Sí? Podría tener distintas maneras de definirme esa clave. Y bastará con simplemente implementar el método que iguala. ¿Sí? Y los algoritmos de búsqueda en ese diccionario serían iguales, porque lo único que va a pasar va a preguntar por este método de equals, que va a ir recorriendo los elementos y va a ir preguntando por este método, invocando este método de equals, que se va a ejecutar el método que corresponda según lo que se esté tratando. Bien, veamos entonces. El diccionario, ¿qué es lo que ocurre? Es igual que la colección, ¿está? En lo que es el agregado de elementos, remoción, este sería el exist, que se puede llamar también member, y el empty o el size, está vacío, cuántos elementos tenés, eso es igual, ¿tá? Lo que se estaría agregando es la capacidad de poder buscar a través de una clave, ¿está bien? Operacionalmente hablando, ¿no? Se está agregando el find, que recibe una key y retorna un elemento coleccionable si es que lo encuentra. Si no, bueno, por convención retornará null, por ejemplo.
¿Está bien? Y fíjense lo que ocurre en todas las operaciones anteriores. Lo que se está agregando es, bueno, ahora cuando agregue un elemento por tratarse de un diccionario, tengo que indicar cuál es la clave con la que se almacena ese elemento coleccionable. ¿Está claro? ¿Está claro? Bien, entonces veamos cómo está el diccionario genérico aquí. Bien, veamos qué historia cambia. ¿Qué cambia? Bueno, dijimos que el diccionario es una colección, entonces mucha de la estructura que ya no sirve para la colección se sigue utilizando. Ajá. Lo que estamos agregando es justamente el concepto de poder buscar por clave. Entonces lo que hace es agrega, esta es la implementación de lista particular, y agrega otro campo que va a referenciar a esta ikey, que me va a permitir buscar a los objetos, contenidos, a los coleccionables agrupados o coleccionados, valga la redundancia, por esta lista, por esta colección, ¿sí? Me va a permitir identificarlos por una key. ¿Tá? Entonces, al agregarse, ¿se acuerdan que la operación de add definía ikey colectible? O sea, te digo la clave y te digo el objeto que tenés que acumular, y bueno, después para removerlo basta con identificarlo y ya puedo eliminarlo, no necesito pasarle nada más. Está lo mismo para preguntar si es miembro. Le paso la clave, ¿sí? En vez de pasarle en la instancia de un objeto, le paso la clave y ahí me va a decir si lo encuentra o no. ¿Está? Bien, ¿todos entienden la estructura? Sí. ¿Sí o no? ¿Tá? O sea, lo único que hice fue agregar un campo, ¿tá? Que en vez de el igualador, en vez de preguntar por el objeto ahora, en realidad va a manipular la identidad de ese coleccionable, lo vamos a manipular a través de la clave, que para eso está. ¿Tá? Entonces decimos que bueno, la lista realiza al dictionary, ya no es eCollection porque le agregué la funcionalidad de key. Y decimos que la relación entre una persona y su clave es particular a cada diccionario. La clave que le corresponde a una persona es la referenciada por el nodo que referencia a la persona determinada en el momento del add. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Porque yo estoy leyendo rápido y ustedes van re contentos porque ven que estamos yendo rápido, pero no está bueno si no entienden, Exacto, perfecto. Él lo dijo bien claro, ¿no? Que la persona pasa a identificarse a través de la clave, o sea que en realidad la veracidad de este diccionario va a quedar dada por cómo se agreguen esto acá, cómo se agreguen las personas a este diccionario. ¿Tá? Y la clave va a ser la que va a definir si yo encuentro algo o no. Si alguien se manda la macana, empieza a agregar en el diccionario, en el key pone los nombres y después viene otro y pone los apellidos, entonces problema tuyo. ¿Está bien? O sea, la key pasa a ser la identificación del objeto. Bien, iteración en diccionarios. Un diccionario es una colección, por lo que tiene sentido también iterar sobre sus elementos. Ahora, ¿qué ocurre? Como en el diccionario la clave toma esta relevancia tan importante, valga la redundancia de la relevancia, ¿sí? Puede ser de interés no solo iterar sobre sus objetos, sino que sobre las claves que tiene ese diccionario, ¿no? O sea, cuando ustedes van a buscar en un diccionario, ¿se acuerdan? No el Google, no, ¿se acuerdan del diccionario ¿tá? Que buscaban y iban y recorrían a través de la clave, la palabra, ¿tá? No iban iterando sobre la definición, sino que buscaban a través de la palabrita que era la clave en ese diccionario de letras. ¿Se acuerdan? Ahí está, qué bueno. Qué bueno, porque tan viejo no soy. Bien. Entonces, bueno, se incorpora a la interfaz eDictionary el getElemIterator. Bueno, los nombres saben que van y vienen, ¿no? Pero básicamente esto sigue manteniendo el comportamiento de iterador de elementos en una colección. O sea, bueno, como es una colección, podría iterar en los contenidos, ¿sí? Pero también es un diccionario,
o digamos es una colección del tipo de diccionario, vamos a decirlo así, ¿tá? Donde las claves sabemos que tienen una importancia fundamental. Entonces resulta de interés también poder iterar en esas claves. ¿Por qué? Porque esas claves son clave, ¿tá? Y le hago hincapié en esto con algo de humor, digamos, pero son relevantes porque de alguna manera me determinan, no sé, un orden, una capacidad de búsqueda, una manera particular que yo defino de cómo identificar esos elementos. Entonces suena natural de que, sí, o por lo menos a mí, sí, si le estoy agregando esta funcionalidad, voy a querer iterar sobre las claves, que pasan a ser fundamentales. ¿Está? Esto es casi así, tal cual en cualquier colección hoy en día, ¿no? Dame las keys, dame un hash map, el lenguaje que quieran. ¿Está? Así, tal cual. Dame las keys y vas iterando. Ahí podés iterar a través de, si querés iterar toda la colección, bueno, probablemente obtengas un iterador de la colección, ¿sí? Y si te interesa buscar uno en particular, bueno, podrás o preguntar por ese particular, o si te interesa por un grupo que tenés que iterar a través de las claves, bueno, iterarás a través de las claves y pedís el iterador de keys. ¿Ah?